Vamos a embarcarnos en un viaje para conocer a una mente brillante. Nos trasladamos a Israel para entrevistar al mexicano Alejandro Jiménez Sánchez, el joven científico que ganó el primer lugar en la Universidad de Cambridge con su tesis doctoral en el campo de la inmunología. Alejandro, antes que nada felicitarte por este reconocimiento a tu trabajo y quería preguntarte, ¿nos puedes explicar de manera lo más sencilla posible para los que no somos expertos en qué consiste tu investigación y todo el trabajo que fue reconocido por la universidad? Primero que nada, muchas gracias, Héctor, por la entrevista. Es un placer tenerte aquí y platicar, tener la posibilidad de platicar de mi trabajo, ¿no? En mi doctorado estuve trabajando en lo que es el microambiente tumoral, en cáncer de ovario principalmente. Y digamos que mi doctorado se podría dividir en 3 diferentes proyectos, en los cuales en el primero es un estudio de una paciente que tenía metástasis de ovario y tenía diferentes metástasis. Lo interesante de esta paciente es que, a diferencia de muchas otras pacientes, había ya sobrevivido pues fácil como 9 años en el momento en que empezamos el estudio. Y ahorita, afortunadamente, la paciente sigue con vida. Lo que hizo que iniciáramos el estudio fue que, en colaboración con Alex Snyder en Nueva York, en Memorial Sloan Kettering Cancer Center, fue que los médicos observaron que algunas de sus metástasis estaban empequeñeciendo y otras estaban creciendo en diferentes sitios, y esto al mismo tiempo, ¿no? Por razones clínicas le hicieron una cirugía, removieron esos tumores y ahí fue donde empezó realmente el estudio, porque la pregunta básica que tuvimos fue qué es lo que estaba generando esta diferencia en crecimiento de tumores, ¿no? Unos empequeñeciendo y otros creciendo al mismo tiempo en una paciente. Y bueno, pues podrían haber muchas explicaciones, ¿no? Podrían ser diferentes mutaciones, o algunas células se vuelven resistentes a terapia. Entonces, así fue como nos contactó Alex Snyder aquí en Cambridge, porque mi tutor Martin Miller trabajó previamente en Nueva York. Y pues la pregunta fue, ¿podemos hacer ese estudio? Y ya fue que yo empecé a hacer el análisis de los datos de estos tumores. Y básicamente lo que encontramos después de hacer un análisis pues exhaustivo de diferentes posibilidades, lo que encontramos es que los tumores que se estaban empequeñeciendo estaban siendo reconocidos por el sistema inmune de la paciente, mientras que los tumores que seguían creciendo no tenían infiltrado inmune. Y encontramos ciertas asociaciones moleculares que otros grupos también ya han observado como importantes para evitar el infiltrado inmune. Entonces, ese fue el primer estudio y lo publicamos. Posteriormente continuamos investigando en cáncer de ovario. Tratamos de corroborar, bueno, existe esta coexistencia de tumores o de microambientes tumorales en pacientes, y en este caso utilizamos datos de pacientes que no han sido tratados, que llegan a la clínica, se les hace una cirugía, y lo que encontramos en ese grupo de pacientes es que efectivamente hay una heterogeneidad, que quiere decir que hay tumores que tienen un microambiente tumoral donde hay sistema inmune infiltrando el tumor, y otros tumores que no. Y eso fue lo que encontramos. Digamos que corroboramos los mismos mecanismos moleculares que vimos en la paciente anterior, y estudiamos otro grupo de pacientes en donde vemos cuál es el efecto de quimioterapia en el microambiente tumoral, y lo que encontramos es que la quimioterapia induce un microambiente tumoral que es inmunogénico, lo cual es importante porque en este momento el cáncer de ovario pues solamente tiene aprobado por la FDA quimioterapia citotóxica, que es básicamente
un tipo de terapia que trata de aniquilar a las células que se dividen rápidamente, como las células tumorales, pero usualmente, el 90% de las veces, las pacientes recaen y terminan falleciendo por metástasis. Entonces, digamos que las opciones en cáncer de ovario avanzado en este momento es cirugía y quimioterapia. Y así ha sido desde hace más de 10 años. Si tú ves el incremento en sobrevida de pacientes con cáncer de ovario, no se ha incrementado. Y la cuestión es, pues bueno, podemos utilizar otro tipo de tratamientos. En este momento, como a lo mejor algunas personas ya saben, la inmunoterapia está teniendo muy buenos resultados por ejemplo, en melanoma metastásico, en cáncer de pulmón y en otros tipos tumorales. Pero en cáncer de ovario todavía no. Es decir, se han hecho pruebas, pero es muy poca la respuesta que hay a la inmunoterapia que se da, que funciona en otros tipos tumorales, y precisamente por eso estamos buscando qué mecanismos moleculares se podrían ser blancos terapéuticos, y en este caso pues estamos, digamos, con los estudios que hicimos, que durante mi doctorado estamos pues proponiendo que dar quimioterapia, a lo mejor inmunoterapia, pudiera ser una opción, y esos estudios también se están realizando en Nueva York en este momento. Y finalmente el último proyecto derivado de estos estudios que realicé es el desarrollo de un método computacional que utiliza otros métodos computacionales que lo que hacen es tratar de predecir qué cantidad de células del sistema inmune y células, otro tipo de células normales no cancerosas como fibroblastos, se encuentran presentes en el microambiente tumoral, porque estas son las células en las que estamos interesados, ¿no? La Universidad de Cambridge es una de las instituciones más reconocidas en el mundo. ¿Cómo te sientes con este reconocimiento internacional? Pues, la verdad es que a mí me parece, primero que nada me da gusto, pero me da gusto porque ahora lo que veo es que pues la gente en México principalmente está muy contenta por este premio, ¿no? A mí en lo personal pues no siento algo diferente, porque el trabajo es el mismo, ¿no? Con o sin premio, a mí lo que me apasiona es el trabajo que estoy haciendo y tratar de encontrar estos resultados y tratar de pues ayudar a la ciencia y en este caso a avanzar en los tratamientos contra el cáncer. Pero bueno, finalmente la verdad es que es un gusto saber que la gente en México está contenta, y eso principalmente, pues no sé, yo creo demostrar, es una manera en la que podemos mostrar que pues realmente no hay una diferencia, ¿no?, entre nosotros y otras personas en el mundo, y podemos hacer trabajos de igual o mejor calidad que cualquiera. Ahora explícanos cómo un joven mexicano logra entrar a Cambridge y gana el primer premio en su tesis doctoral. Sí, pues es una larga historia en la que pues, realmente yo nunca lo había pensado seriamente, y pues yo diría que es es una cadena de tener buena suerte y pues también de trabajar duro todo el tiempo. Pero bueno, básicamente yo entré a la UNAM, y para mí entrar a la UNAM era ya pues algo grande, ¿no? Algo que pues, fue como un primer éxito, ¿no? Es decir, bueno, entré a la UNAM a la licenciatura en biología, después me cambié a la licenciatura en investigación biomédica básica, que igualmente fue pues un gran éxito personal, porque yo quería estudiar biología molecular y biomedicina, y pues estando en la carrera igual pues es trabajar en los proyectos, sacar buenas calificaciones y seguir estudiando, empezar a ir a algunos congresos en el extranjero si era posible, y ahí fue cuando empecé a dar cuenta que pues la idea que yo tenía de otras personas en el extranjero, yo pensaba, no, pues si están, pues a lo mejor son mejores o tienen más nivel, fue que me empecé a dar cuenta que realmente no, ya siendo estudiante de licenciatura. Entonces yo tenía muy claro que quería estudiar en el extranjero, y decidí hacer una maestría en el Reino Unido en biología computacional para complementar mis estudios
digamos, experimentales, ¿no? En la licenciatura. Y fue así que apliqué a CONACYT, apliqué a la Universidad de York en Reino Unido y estudié una maestría de 1 año en biología computacional. Y en ese año empecé a ver programas de doctorado y fue que, pues básicamente a mitad de la maestría fui a hacer una entrevista a Cambridge y obviamente a otros lugares, ¿no? Afortunadamente, pues fue muy positivo en la mayoría de mis entrevistas, incluida la de Cambridge, y fue que fui aceptado al doctorado ahí, entré a hacer mi doctorado. Igual nuevamente es la idea de decir, pues aquí estoy en Cambridge y seguro que toda la gente aquí son premios Nobel y todo ese tipo. y sí, no, hay gente muy, muy inteligente, pero también pues todos somos humanos y somos iguales, y pues me di cuenta que yo pues también podía echarle ganas, ¿no? Y sí, obviamente que todo esto involucra esfuerzo, involucra un cierto sacrificio, pero es posible. Y finalmente, como te menciono, yo no tenía ni idea de decir, voy a buscar el premio o lo que sea. No, simplemente... Fue consecuencia de tu trabajo. Exacto. Eso se desarrolló y finalmente me seleccionaron la tesis para el... De hecho, yo no me metí al premio, fue mi tutor que él me dijo, métete a la competencia, ¿no? Y yo le dije, pues bueno. Y fue seleccionado primero como esos 3 candidatos. Fui a dar una plática y pues me dijeron, pues tú mereces el premio. Entonces así ha sido. La nota tuvo mucho movimiento en redes sociales, no sé si te diste cuenta. La gente está interesada en saber un poco más de ti. ¿Dónde creciste? ¿Dónde estudiaste? ¿De qué parte de México eres? Cuéntanos un poco de eso para conocerte más a fondo. Pues yo nací en Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, y estudié la primaria y la secundaria en el Estado de México, en el Instituto Elenquey. Y no estoy haciendo promoción, no tengo nada con ellos, pero si me ven, pues se van a acordar. Sí, estudié ahí y son buenos recuerdos que tuve de esa escuela. Siempre me gustó estudiar. ¿Siempre fuiste estudiante destacado en la escuela? Me cuesta trabajo decirlo, pero pues digamos que sí. Me gustaba sacar buenas calificaciones. ¿Te gustaba la escuela? Sí, me gustaba la escuela, me gustaba estudiar y la verdad es que sí lo disfrutaba. ¿Tu materia favorita cuál era? Yo cuando, pues, cambiaba durante el tiempo. En la primaria, de hecho, primero no me gustaba, cuando iba en cuarto, porque no me gustaba historia. Después tuve un profesor que hizo que me gustara, o era tan apasionado por la historia que a mí me empezó a gustar mucho la historia. De hecho, fue a un concurso que me mandó el profesor José Manuel sobre historia de México. Entonces, a mí me gustaba la historia. Pero también la biología, todo me gustaba. Me gustaba estudiar, hacer mis tareas y sacar buenas calificaciones. ¿De dónde nace tu interés y gusto por la ciencia? Eso, de hecho, nace previamente, cuando estaba muy pequeño, porque mi papá siempre, él es aficionado de la astronomía y siempre me hablaba de las estrellas y de los planetas y de la constelación de Orión, y el cinturón de Orión y todo eso. Entonces, como yo tenía una admiración muy grande por mi papá cuando era pequeño, tenía papitis, pues yo pensé que yo dije, no, pues yo quiero ser astronauta. Y le pregunté en una ocasión, oye, ¿y qué tengo que estudiar para ser astronauta? Y él me dijo, tienes que ser científico. Entonces a mí se me quedó esa idea, tengo que ser científico. Y de hecho, en el momento en el que empecé como a decidirme más hacia la ciencia, ya fue en la preparatoria, porque estando en el quinto semestre, en el segundo año de la preparatoria, para el tercer año tienes que elegir el área, ¿no? Y a mí también me gustaban las humanidades, me gustaba escribir, y ahí fue que hice un examen de tu perfil profesional, sí salió como humanidades, con filosofía y eso, o también como ciencia. Y básicamente la razón por la cual decidí ciencia fue porque dije, bueno, pues la filosofía y cuestiones como más de humanidades me gusta, pero también puedo leerlo. Pero meterme a un laboratorio, como que eso no lo puedo hacer de hobby, ¿no? Y además me gustaba mucho la biología y la química. Y ahora que estamos hablando de educación, ¿cuál es tu opinión en general de la educación en México? Esa pregunta es una pregunta difícil. ¿Qué opino de la educación en México? Pues
supongo que depende del nivel del que hablemos, pero digamos a nivel universidad, yo creo que yo no siento que haya una gran diferencia con respecto a el entendimiento, el razonamiento. Tenemos la misma capacidad en México que cualquier otra persona. Quizás tenemos una dificultad en el sentido de que en el caso de la ciencia pues hay que hablar inglés y comunicarse en inglés, y eso es muy importante. Es básico, ¿no? Es básico. Entonces, si uno no maneja el idioma, o sea, de hecho ya llegas con una desventaja, ¿no? Cuando vas a estudiar al extranjero, porque pues si no hablas bien el idioma, es tu segundo idioma, como en mi caso, pues hay palabras que no conoces, o de hecho ir a Inglaterra hablan un inglés diferente que el inglés en Estados Unidos, que es el que normalmente aprendemos. Entonces yo diría que la educación es pues, no sé, es diferente. No sé, en el posgrado sí hay diferencias, pero hay diferencias en todos lados. Yo digo que a lo mejor algo que sí es diferente en Inglaterra es que todo es más rápido. Por ejemplo, la licenciatura es en 3 años, maestrías de 1 año y doctorados de 3 años. Entonces las personas ahí terminan muy rápido y yo no veo que estén menos preparados. Y en México, por la razón que sea, son más largos, ¿no? O sea, es una licenciatura de 4 o 5 años con tesis, luego 2 años de maestría, luego 4 años de doctorado, ¿no? Pero igual en Estados Unidos los doctorados son mucho más largos. Entonces, en ese sentido, no sé, yo creo que son diferentes sistemas, pero la capacidad es igual. Tú estudiaste en la UNAM. ¿Qué opinas del nivel académico que hay en la universidad? En todo lo que estoy diciendo es en mi experiencia. En mi experiencia, que de hecho tuve 1 año de biología en la FES Iztacala y 4 años en biomédicas, sí puedo decir que sí noté una diferencia entre biología en la FES Iztacala. Pues hay a lo mejor menos recursos y hay muchos más alumnos, ¿no? Entonces, tener las prácticas. Pero igual conozco gente de la FES Iztacala y de otras de ciencias que ellos terminan su licenciatura y se vienen aquí o van a Cambridge. O sea, es igual, ¿no? Yo creo que son diferentes recursos y uno los toma y sale adelante. En biomédica sí creo que hay un gran apoyo y es una gran ventaja poder estar en esa carrera porque tenemos proyectos cada año en laboratorios de investigación y no son prácticas de laboratorio, no sé si es un proyecto que tú tienes que desarrollar y eso pues sí siento que nos da o a las personas que estudian en esa carrera les da una visión diferente de cómo hacer ciencia, ¿no? Desde el principio que eventualmente una persona que estudia biología también lo desarrolla, pero digamos que a lo mejor posteriormente. ¿Consideras que el gobierno mexicano apoya adecuadamente a los jóvenes investigadores como tú? Digo, sinceramente. Sí. Bueno, yo diría... Yo digo que no, yo digo que claro que podría ser mejor. Todo puede ser mejor. Y definitivamente creo que la ciencia en México debería de apoyarse más. Las becas podrían ser mejores y digo, yo no sé exactamente cuál sea la cantidad de recursos que el gobierno da a la ciencia, pero pues yo creo que tengo entendido que no es como comparado con otros países, no es cerca, no se acerca. Entonces yo pienso que sí podría ser mejor, obviamente no solamente en ciencia, pero en educación en general y en otros ámbitos pero yo sí soy una persona que cree que una sociedad puede cambiar si la educación se mejora y se invierte más en educación, que obviamente pues va desde mejorar estudios en primaria, secundaria, etcétera, hasta apoyar la investigación en centros de investigación en universidades o centros independientes en el país, ¿no? Estamos hablando un poco de la situación del país. En tu opinión, ¿cómo ves México? ¿Cómo está la situación? Pues mi poco conocimiento al respecto es que
no ha habido mucho cambio comparado cuando yo estaba allá. Y a lo mejor lo que ha sucedido, de lo que he escuchado, es que con respecto a la ciencia ha disminuido el apoyo mucho, el apoyo económico. Entonces, la situación en México en general, yo creo que puede ser mucho mejor. Creo que este es un ejemplo, digo, que se haya dado el premio y todo lo que acabo de explicar de cómo se fue dando mi desarrollo en la academia. Obviamente no soy el único, muchas personas tienen este tipo de... pues salen adelante, ¿no? A lo mejor por alguna razón no hay un premio, pero salen adelante. Entonces, la capacidad en México obviamente existe, pero yo creo que sí, la situación en general, pues es una situación complicada, en la que hay inseguridad, en la que no hay apoyo suficiente a muchos lugares fuera de la Ciudad de México. Por ejemplo, mis abuelos son de parte de mi mamá, son de El Limón, en Michoacán, y pues yo he ido a visitarlos. La última vez que estuve en México fui y regresé todo piqueteado. Pero la verdad es que es triste ver que en lugares que hay lugares en los que las personas pues viven en esas condiciones, no incluidos pues gente de mi familia, que pues bueno, obviamente mi abuelo, él decidió y él quería estar ahí, él era feliz ahí en su rancho, pero por ejemplo ahí no hay un hospital cerca, ¿no? Y eso para mí fue pues notar la diferencia entre Reino Unido y ese lugar, El Limón, y que así como El Limón hay muchos en México, pues sí es contrastante. Y eso es como lo mínimo, ¿no? Tener un hospital en el que las personas puedan ir a tener una consulta, tener una buena escuela y apoyar pues mucho más a todas las personas de manera equitativa. Yo creo que apoyando... Yo creo que la situación está difícil, pero creo que se puede mejorando la educación y ayudando en cuestiones básicas como hospitales, como alimento, y con eso se van a crear más oportunidades de trabajo. ¿Piensas quedarte a vivir en el extranjero o vas a regresar a México? ¿Qué sigue para ti? Pues ahorita voy a hacer un postdoc en Nueva York. Tengo ya esa oferta. Yo tengo abiertas todas las posibilidades. Digo, si hay la oportunidad de regresar a México y hay apoyo y hay una oferta de trabajo interesante, pues obviamente que no lo descarto, pero igual el campo laboral en México, pues igual en ciencia ahorita está complicado, y si hay otras opciones en el extranjero, pues tampoco las descarto, ¿no? Yo creo que en ese sentido, obviamente que apoyar al país de una u otra manera está en mis planes, y creo que regresar a México no es la única manera, ¿no? Creo que uno puede tener un laboratorio en el extranjero y yo creo que eso se debería fomentar. Por ejemplo, que los investigadores que estamos en el extranjero o que están en el extranjero ya tienen un laboratorio, tengan una comunicación con CONACYT en la que los estudiantes pudieran ir a hacer estancias de investigación en estos laboratorios, mejorar el idioma, me refiero a mejorar el idioma inglés de las personas, exacto, tener experiencia, darse cuenta qué es estar en un ambiente diferente, en otro país, cómo se hace la investigación allá, y eso abre tu mente. Entonces, yo creo que hay muchas opciones, ¿no? Y estoy abierto a cualquiera de ellas, sea en Estados Unidos, sea en Europa, sea en México, sea en Asia, sea en Israel, y siempre teniendo en cuenta que pues, el objetivo que tenemos es un objetivo común, ¿no? Que es mejorar, en este caso, pues entender cómo funciona el cáncer y cómo podemos tratarlo, que eso apoya a México y a otras personas en el mundo, ¿no? Y ahora estás en Israel. ¿Qué estás haciendo en el Instituto Weizmann? Vine aquí porque hubo una beca que el año pasado pues, apareció en mi correo, en la que hay un apoyo para intercambio entre el Reino Unido y Medio Oriente. Y entonces pues, yo apliqué,
tenía ya una colaboración con una doctora aquí, la profesora Jardena Samuels, y también tenía interés en venir con un investigador que se llama Itai Tirosh. Les escribí, me dijeron, pues sí, te puedes venir, y propusimos un proyecto y me dieron la beca para hacer esta estancia de investigación, en la que básicamente lo que estoy haciendo, finalmente se desarrollaron 2 proyectos. Uno de ellos es una continuación de este método computacional que te mencionaba, en el que estamos tratando de hacer el mismo análisis de predecir las células inmunes, pero en lugar de hacerlo en tumores de humano, hacerlo en tumores de ratón, porque mucha de la investigación en biomedicina se hace en modelos murinos, y este método computacional podría ayudar a los investigadores a pues, predecir qué células inmunes hay en los tumores que están analizando. Ese es un proyecto, y el otro, con Itai, es un proyecto de cáncer de ovario en el que estamos analizando células únicas, que básicamente lo que quiere decir es que se toma el tejido, se separan las células, se hace un proceso físico para separar las células individualmente, y luego se hace la secuenciación de los genes que se están expresando. Y esto es para pues, ver cuáles son los diferentes programas de expresión en las células y en los diferentes tejidos en los que se encuentran esos tumores. Bueno, ya para concluir, quería felicitarte otra vez por este logro, y me gustaría que le dejaras un mensaje a los mexicanos que están muy orgullosos de que un compatriota sea reconocido internacionalmente. Sí, pues primero que nada agradecer que pues, la gente le dé gusto. Es algo que yo no esperaba, francamente, toda esta reacción, y decir que, pues como platicábamos ayer, ¿no? Que yo no siento y no soy diferente a nadie en México. Soy exactamente como ya lo platiqué, de Tlalnepantla, estudié en la UNAM, y después me fui a hacer estudios en el extranjero, y como soy exactamente igual que todos en México, por lo que de tal forma que todos en México podemos tener este tipo de logros, ¿no? Y espero que esto sea no solamente una cosa extraña, sino que esto estimule a que las personas, pues a nuestros compatriotas, se sigan preparando y estudiemos duro, porque eso sí, algo un estereotipo del mexicano en el extranjero es que trabajamos mucho y muy duro. Entonces yo creo que es cierto, y creo que tenemos que tomar ese estereotipo o esa característica que tenemos y seguir trabajando todos, y darnos cuenta que podemos salir adelante. Simplemente mejorar nuestra educación, y también no solamente decir, no, pues es que no tenemos esto, el gobierno no nos da aquello. Pues buscar con los recursos que tenemos salir adelante cada uno de nosotros, y apoyarnos unos a otros de la manera en que podamos.